estamos en esta serie de respuestas. Ya habíamos visto, ¿verdad?, algunos aspectos de Dios. Pero surgen otro tipo precisamente de temas y gracias a Dios porque esta serie que se llama Sin Respuestas nos da la oportunidad de conocer con más profundidad algunos aspectos que a veces los tocamos o que se tocan muy superficialmente dentro de la iglesia en este contexto. El día de hoy el tema número 4 se llama así: ¿y qué con el bautismo? ¿Y qué con el bautismo? Normalmente, cuando nosotros invitamos a un nuevo creyente a tomar el discipulado, este tema se ve en ese tiempo. Y nos olvidamos de que debemos enseñarlo a la iglesia en su contexto completo. Porque de aquí, ¿quiénes ya han sido bautizados, verdad, en esta iglesia? Bueno, somos un buen grupo, ¿verdad? Y podemos nosotros entonces entender y aprender que cuando dimos nosotros ese paso fue un paso de obediencia, pero en ocasiones no podemos o no queremos percatarnos que en realidad el significado que tiene va más allá precisamente de un punto, de un aspecto de una actividad que surgió en un tiempo. En Hechos 8, 36 al 39, se habla precisamente de un personaje que fue bautizado. Hechos 8, 36 al 39. Y aunque no está basado el tema en ese pasaje nada más, pero tiene algunos aspectos importantes que podemos notar. El versículo número 26 en adelante habla acerca del encuentro que tuvo Felipe y el etíope. Pero el versículo 36, después de que Felipe le muestra el evangelio al eunuco a través de la porción de Isaías 53, se va a dar un acontecimiento con respecto precisamente a una solicitud a ser bautizado. Dice la palabra de Dios en el versículo 36: yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. La pregunta que ahí surge, ¿verdad?, del eunuco, es una pregunta que realmente, ¿verdad?, podríamos nosotros entender de alguien que es nuevo creyente y tiene un deseo de precisamente manifestar su conversión de una forma pública, por medio del bautismo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La pregunta que hizo el eunuco fue una gran pregunta en realidad, porque actualmente podemos nosotros preguntar: ¿qué impide que un creyente sea bautizado? Debemos apreciar ciertos aspectos de lo que ocurría en ese tiempo. ¿En qué momento surgió el bautismo como un punto de identificación entre las creencias precisamente de las personas y el por qué muchos obedecieron de forma inmediata al llamado de bautizarse? Porque es algo que siempre ha estado en debate. ¿Por qué si un nuevo creyente, verdad, ha aceptado al Señor Jesucristo en una campaña, por qué no inmediatamente es bautizado? Algunas denominaciones sí lo hacen y rápidamente lo quieren bautizar. Nosotros como bautistas nos esperamos quizás un poco más de tiempo y podemos decir: bueno, ¿cuál es el patrón correcto? ¿Qué es lo que sucede? Y mucha polémica ha surgido entre los diferentes movimientos que se dicen, y puedo hacer énfasis, que se dicen ser cristianos y los verdaderos cristianos. En cada uno de ellos, el bautismo se administra de diferentes formas y con diferentes propósitos.
Así que el bautismo actualmente y desde siglos atrás es un punto de debate. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los mormones bautizan y se bautizan. Incluso tienen un bautismo por los muertos. Los católicos bautizan a sus infantes. Entonces también bautizan. Los presbiterianos bautizan. Los metodistas bautizan. Los anglicanos bautizan. Los ortodoxos bautizan. Los pentecostales bautizan. Y cualquier otro movimiento que ha surgido bajo la sombra de llamarse cristianos, lo practican. Así que podemos nosotros empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué tan importante es el bautismo bíblico? O si cualquier clase de bautismo es un punto de referencia para entonces que la persona tenga una identificación personal con Cristo o no. Porque incluso, ¿verdad?, el bautismo de infantes no fue algo que en realidad, ¿verdad?, podemos decir que dentro de la historia surgió desde el primer siglo, realmente surgió muchísimo tiempo después, cambiando la forma escritural del bautismo. Así que, hermanos, en ocasiones puede ser que un creyente que llega a una denominación diferente a la bautista y llega a nuestra iglesia, pero viene de una denominación diferente, a veces esa persona rechaza ser rebautizado, argumentando que su bautismo fue escritural. Ahora la cuestión, ¿es realmente esto cierto? ¿Realmente que su bautismo reúne todos los elementos escriturales, tanto en propósito, significado y compromiso? Cuando usted se bautizó y cuando yo me bauticé, fue a través precisamente de un seguimiento, ¿verdad?, de un discipulado. Y nunca tuvimos en realidad este punto de reflexión. Pero sin embargo, gracias a Dios, ¿verdad?, hacer y dar ese paso de obediencia y continuar en la vida cristiana, ¿verdad?, mostrando que realmente nosotros hemos sido convertidos, ¿verdad?, en Cristo Jesús, y que el bautismo es precisamente una expresión de esa obediencia. Pues gracias a Dios, a ustedes, tanto como a su servidor, ¿verdad?, nos ha mantenido. Si bien en un momento dado, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual quizás llegó a algún punto donde a lo mejor tuvimos desánimo, alguna situación en la cual a lo mejor nos debilitamos espiritualmente, pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos ha mantenido precisamente porque somos sus hijos y Él no rechaza a sus hijos. Incluso a través de la disciplina hay ocasiones en que Él nos quiere traer. Así que en primer lugar, aprendamos qué es lo que la historia dice con respecto al bautismo. Y me estoy refiriendo a la historia bíblica. Porque muchos aluden que las abluciones o los lavados rituales judaicos pues eran como una antesala del bautismo, pero en realidad representan muchas diferencias. Porque para ellos era una especie de purificación, para poder ministrar en el caso de los sacerdotes, o para poder presentarse delante de Dios, y esto simplemente se convirtió en un rito religioso. Así que no tiene realmente mucho que ver. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, ya se había establecido el bautismo como un medio de identificación entre las personas que habían atendido al llamado de Juan el Bautista. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, el bautismo por inmersión ya estaba vigente. No reunía los elementos completos. ¿Por qué? Vamos a Mateo 28, que es otro pasaje que nos va a servir a nosotros de punto de partida. Mateo 28, versículo 18, ya me lo está pegando el hermano Miguel, ¿verdad? Sí. Mateo 28, versículo 28 en adelante. Y ustedes, como yo, conocemos este versículo. Del 18 en adelante dice que Jesús, y estamos hablando que después de haber resucitado, se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí está la referencia. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo da la gran comisión, y da la comisión por la autoridad conferida por parte precisamente de Dios Padre, y dándole esa autoridad que no puedo decir yo ganada, sino más bien justificada por medio del acto divino que Él hizo al entregarse por nosotros. Y entonces, sin pretexto y sin reserva, no podemos decir que no tenemos que atender ese llamado, lo tenemos que hacer, porque precisamente es imperativo. Esto de ir no es opcional, es una orden dada por nuestro Señor. Así que Él dice, hacer discípulos a todas las naciones. El hacer discípulos, hermanos, no tiene que ver solamente con presentar el plan de salvación. Porque si uno presenta el plan de salvación, ¿verdad?, y la persona acepta a Cristo, es inherente que debemos de darle un seguimiento. Invitarle a que someta su voluntad al Señor. Y al someter su voluntad al Señor, el acto de obediencia externo hacia Cristo es el bautismo. Me bautizo por obediencia al Señor. Y entonces sé también que hay que enseñarles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Es como decir, Señor, yo te obedezco al bautizarme y ahora me comprometo a ser obediente en todas las cosas que voy a aprender. En todas las cosas que voy a aprender. Entendiendo que el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que a partir de ahí, ¿verdad?, podemos entender que ya la fórmula bautismal, que es el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, da forma precisamente al mandato que el Señor Jesucristo hizo. Pero cuando Juan el Bautista vino, también existía una clase de bautismo, y su llamado consistía de 3 elementos importantes. El primero era un llamado al arrepentimiento mediante un testimonio previo de haber hecho los frutos dignos de arrepentimiento. Porque Juan, ¿verdad?, Juan el Bautista, él decía, el reino de Dios se ha acercado, por tanto, arrepentíos. Y cuando se acercan los fariseos, a ellos no los bautizan. Porque ¿qué es lo que les dice primero? Hagan frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Así que en ese bautismo, el primer elemento era un llamado al arrepentimiento mediante un testimonio previo de haber hecho frutos dignos de arrepentimiento. El segundo era que los que se habían bautizado estuviesen expectantes de la llegada de Cristo, porque Él dice que vendrá otro atrás de Él, el cual bautizará con Espíritu Santo y fuego. El mensaje no solo era el arrepentimiento, sino de una espera expectante. Es decir, yo te estoy bautizando en arrepentimiento, preparando el camino del Señor para que tu corazón esté sensibilizado, para que en su momento nuestro Señor, ese que va a venir, sea el que va a salvar tu vida y va a tener precisamente una comunión contigo. Así que eso era lo que precisamente también predicaba Juan el Bautista, porque el que venía detrás de Juan era nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estamos hablando precisamente de que estos elementos que están mencionando pues eran parte del bautismo, ¿verdad?, previo, y cual nuestro Señor Jesucristo cumplió, porque el Señor Jesucristo se bautizó. Ahora, dentro de los contextos del bautismo, que podemos decir que tiene elementos incorrectos, por ejemplo, algunos creen que el bautismo salva. Eso no es en realidad, lo sabemos. Pero sin embargo, fue una desviación doctrinal que ocurrió muchos siglos atrás. Sobre todo cuando la Iglesia Católica, o podemos decir los inicios del catolicismo, empezaron en el siglo III a través de Constantino. Constantino
que fue un emperador, vamos a decirlo así, el último emperador después de que había sufrido las persecuciones de los emperadores romanos hacia el cristianismo, se dio cuenta que el cristianismo había avanzado mucho y que era imposible erradicarlo. Por lo tanto, hace una invitación a muchos obispos de ese tiempo, a muchas iglesias de ese tiempo. Algunas ya se habían apartado de la verdad, pero sin embargo hace una invitación para que entonces la religión cristiana, que él así lo denominaba, fuese parte de la religión del Estado. Y existe este maridaje, como si fuese un casamiento, y entonces empieza precisamente una distorsión terrible con respecto a las doctrinas. Sin embargo, muchos pastores, muchos obispos, que en realidad también así se les llama, no nos confundamos, puedo decir obispos, ancianos y pastores con el mismo contexto, de sana doctrina, rechazaron este llamado y siguieron siendo perseguidos. Pero los que aceptaron este llamado, obviamente se adulteró la doctrina. Constantino incluso, ¿verdad?, fue el primero que inició pensando que la salvación salvaba, tanto así que él no se bautizó y no quería bautizarse hasta unos momentos antes de su muerte. Cuando él vería inminente su muerte, entonces dice que se bautizaría y entonces podría tener perdón de pecados y de esa forma salvarse. Así que podemos ver que ese tipo precisamente de desviaciones escriturales con respecto al bautismo en algunas sectas sigue siendo, vamos a decirlo así, practicada o creída. Algunos otros piensan que el bautismo quita el pecado original, por eso hay que bautizar a los pequeños. Eso fue una deformación también y surgió muchos siglos después. Y esto simplemente tenía más bien un contexto de propiedad, porque ahora precisamente la Iglesia Católica, cuando bautiza a los infantes, los considera parte de su propia membresía, parte de sus propios adeptos. Es decir, un bebé ya es católico por el hecho de que ellos se lo hayan bautizado, cuando en realidad, ¿verdad?, ni siquiera tienen en ese momento voluntad, ¿verdad? No tienen entendimiento de lo que en realidad está sucediendo. Eso simplemente llega y solamente se transmite a través de los padres, porque así la Iglesia Católica los ha instruido. Otros creen, ¿verdad?, que el bautismo quita pecados, que si no te bautizas, ¿verdad?, a pesar de que creas en el Señor Jesucristo, simplemente no vas a tener remisión de pecados. E incluso, ¿verdad?, hay otro tipo de creencias que yo digo, bueno, esas ya caen un poco más en realidad en lo ridículo, ¿no? En cuestiones de que pues el bautismo, ¿verdad?, simplemente te lleva a una esfera espiritual más alta, cuestiones de ese tipo. Así que vamos a estar estudiando con respecto a qué es realmente el bautismo bíblico. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo está a punto de ir a la cruz, Él deja su primera ordenanza a sus discípulos y es la cena del Señor. Antes de dar la gran comisión, la cena del Señor es instituida. ¿Recuerdan ahí en el aposento antes de ir precisamente a la cruz? ¿Y qué representa la cena del Señor? Representa el cuerpo y la sangre de Jesús derramada en la cruz. Lo sabemos. Y cuando asciende a los cielos, ¿verdad?, representa el cuerpo y la sangre de Jesús en la cruz. Así que esa ordenanza representa eso, pero ¿qué representa el bautismo? Representa su muerte, su sepultura y su resurrección. Así que en Mateo 28, como lo acabamos de leer, él está dejando precisamente esta ordenanza. Parte de la historia también del bautismo es que a través del primer siglo, un creyente en Cristo mostraba su fe interior en un acto público al bautizarse. Este acto testimonial, oigan bien, este acto testimonial como el que ocurrió con el eunuco, rechazaba toda creencia que anteriormente profesaba. Era como decir, ahora soy creyente en Cristo y rechazo todo lo que antes yo era. En una sociedad altamente sensible a la religión judaica, a la religión pagana, a los dioses romanos, esto significaba prácticamente como una traición a sus costumbres y a sus creencias. Así que cuando un nuevo creyente expresaba de forma pública que ahora era seguidor de Jesús y que se identificaba con el grupo de creyentes llamado Iglesia, esto lo ponía en una posición nada agradable, ya que el ambiente altamente idolátrico
lo ponía en la mira de los propios judíos como apóstata del judaísmo y digno de muerte. Y digno de muerte. También lo evidenciaba como un ciudadano no grato al Imperio Romano, que al principio y por unos pocos años el Imperio pareció tolerar a los del camino o a los cristianos, pero que muy pronto lo considerarían como un peligro precisamente de su imperio, desatando la más cruel persecución contra los cristianos por cerca de 300 años. Así que el bautismo, hermanos, en ese tiempo, si alguien lo hacía, era un acto o un paso de obediencia que debería de ser respaldado por la fuerte convicción de haber sido salvos, de tal forma que no importaban las repercusiones que este acto representaba o presentaba, ni los riesgos a los que voluntariamente se arriesgaban y podían ser de muerte. Entonces podemos decir, bueno, se bautizaban de forma inmediata y de forma inmediata estaban bajo la mira de sus enemigos. Esto no ocurre con nosotros, no ocurre en la actualidad. Y en realidad entonces podemos nosotros notar que el bautismo tiene un significado más profundo, que aunque no ocurre no ocurre esto en la actualidad, sí tiene una responsabilidad testimonial de nosotros hacia los no creyentes. Hacia los no creyentes. Además, las persecuciones que en ese tiempo existían alentaban a los nuevos creyentes a identificarse con la Iglesia de Cristo por la amenaza de ser dispersados. Es decir, eran dispersados y al bautizarse, ¿verdad?, pues se identificaban con las iglesias. Ahora, ¿cuáles son los elementos para que un bautismo sea escritural? Y ustedes lo saben porque cuando se bautizaron lo tuvieron que haber estudiado, ¿verdad? Pero primeramente su significado. El bautismo es una ordenanza, es la identificación pública, símbolo de la muerte como pago por nuestros pecados y su posterior sepultura y su resurrección triunfante. Esto tiene una relación con el creyente, hermanos, ya que por medio de la obediencia a bautizarse, si usted se bautizó, está manifestando que ha entendido que ha muerto al pecado, sepultando al viejo hombre y resucitando para andar en una vida nueva en Cristo. Vayamos a Romanos 6:4. Romanos 6:4. A ver, hermanas, ¿cómo estás de pie? Romanos 6:4. Adelante, hermanas. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gracias, hermanos. Amén. Puedes sentarse. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es obvio que esto es representativo, ¿verdad? Pero implica una convicción de que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir por nosotros para que la deuda del pecado sea saldada. Y si somos sepultados con Él juntamente para muerte por el bautismo, debemos tener la convicción de que así como Jesucristo resucitó de los muertos, porque es la base fundamental de nuestra doctrina, porque si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe. Pero Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa convicción? Que nosotros andemos en vida nueva. Así que, hermanos, podemos entender eso. Pero también hay un indicador escatológico, que en realidad podemos decirlo, ¿verdad?, que viene como una representación de lo que seremos en el futuro. Porque usted morirá también físicamente, pero no estará sepultado para siempre. Dios nos resucitará para que estemos también juntamente con Él. El punto 2, ¿qué otro elemento? El candidato al bautismo. Solamente los que han manifestado ser creyentes, mediante la confesión de sus pecados a Dios en arrepentimiento, y que han efectuado un compromiso de fe
al creer que el sacrificio de Jesús es suficiente para alcanzar la gracia de la salvación eterna y una convicción plena de que es un seguidor de su Señor, debe de ser bautizado. Debe de ser bautizado. Es decir, han experimentado la gracia de la salvación. Cuando experimentas la gracia de la salvación, te sabes seguro de quién es tu Salvador y a dónde vas a ir. ¿A dónde vamos a ir? Puedo preguntarle a cada uno de ustedes si saben la respuesta. Vamos a ir al cielo con el Señor. Y tenemos seguridad de eso. Porque has experimentado la gracia del Señor. Y no tiene que ver con evocaciones emocionales, sino por la seguridad que Dios nos da a través de su revelación de que ahora somos sus hijos. Y por lo tanto, ¿verdad? Hemos sido nosotros salvados por gracia. En Hechos 8, 12 y 13, ahora los varones que lean este versículo, Hechos 8, 12 y 13, léanlo por favor, hermanos, puestos de pie. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atento. Ok, este es el proceso. Creyeron a Felipe, no en Felipe, Le creyeron a Felipe. ¿Qué era lo que le creyeron? Lo que le anunciaba, el Evangelio del reino de Dios. A veces Lucas es un poco escueto en mencionar parte de la historia, pero pues así Dios inspiró precisamente a Lucas. Porque cuando dice que predicaba o anunciaba el Evangelio del reino de Dios, no menciona a detalle cuáles eran sus palabras. Cuando menciona el encuentro con el eunuco, menciona que leyó Isaías 53 y le preguntó, ¿verdad, el eunuco? ¿Sabes lo que es? ¿Entiendes lo que es? Y no se menciona cuánto tiempo se llevó en predicar el Evangelio, pero para explicar Isaías 53, hermanos, a detalle a alguien y hacerle entender a través de esa profecía que el Mesías unas semanas o unos meses antes había entregado su vida dando cumplimiento a esa profecía, se llevó su tiempo. De tal forma que cuando el eunuco ve esas aguas y dice, aquí hay muchas aguas, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya había hecho precisamente una profesión de fe al creer las palabras de Felipe, que estaban basadas en Isaías 53. Así que podemos nosotros, ¿verdad?, apreciar que es un paso de convicción fuerte y permanente, con fuerza y con permanencia. Cuando el eunuco precisamente dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Esta palabra de todo corazón, ¿verdad?, se aplica mucho, ¿verdad? A veces cuando queremos expresar un amor completo, ¿no? Pero aquí está hablando acerca de una fe puesta en la persona correcta, ¿verdad? Y que le da la confianza precisamente a Felipe de decirle, mira, si crees, bien puedes. No hay nada que impida. Tú te vas de viaje, quizás jamás puedas encontrar a lo mejor a alguien que en ese momento, ¿verdad?, te puedas bautizar, porque estaba en un núcleo muy cerrado todavía el cristianismo en Jerusalén. Y entonces le dice, puedes hacerlo, pero tienes que estar seguro de tu convicción de salvación. Si crees, bien puedes. La respuesta es, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que le llevó, según, ¿verdad? Porque lo que le llevó fueron nuestros pecados, pero según los judíos a la cruz a Jesús, el hacerse llamar Hijo de Dios. Y quien confesaba esto, automáticamente se convertía precisamente en los enemigos de los fariseos y de los movimientos religiosos de su tiempo que tenían que ver con precisamente el Antiguo Testamento. Así que jamás se menciona en la Biblia que uno creyente debe de ser bautizado. Jamás. También es una enseñanza errada que los infantes deben de ser bautizados, ya que el bautismo no limpia pecados
y el infante no tiene convicción de pecar. 3. La forma. Este es el otro elemento. La forma. Ahora, la forma correcta quizás es lo más fácil de entender. Y aún así, le han distorsionado. Porque está implícito en el nombre que se le dio a este acto, del griego bautizo, o bautizo, que significa sumergir, significa inmersión, incluso ahogar, tapando del agua completamente. No es rociar, no es mojar, no es verter. Algunos movimientos religiosos, pues solamente un poco de agua en una cabeza. Algunos los llevan incluso a lugares donde hay mucha agua, pero solamente les cubre la mitad y solamente derraman sobre esto. Y está precisamente ilustrado en algunas, precisamente pinturas con el bautismo de Jesús, que están autorizadas al 100%. No sé si las han visto. Donde está supuestamente el Señor Jesús y Juan, y entonces está medio cuerpo en el Jordán, y de repente con una vasija, tratando de echarle agua. No fue así. Fue sumergir de forma completa. Le digo que a veces las formas del bautismo son son muy erradas, ¿no? Porque alguna vez alguien me dijo, oye hermano, si me bautizo me puede cambiar de nombre porque no me gusta el mío. O sea, esto tampoco sirve el bautismo para esto. Eso es ilegalidad en la legalidad. No es así. Me lo decía de broma. Pero te dijo, entre una broma y una seriedad a veces no sabe uno si realmente haya mucha diferencia. Así que históricamente, hermanos, históricamente sabemos que las iglesias siempre siguieron ese modelo, ya que representa de forma clara una sepultura completa, una reacción corporal y real, es lo que representa. Por eso es que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva y podemos decir para gloria del Padre. Si usted anda en vida nueva, es para gloria de Dios, porque Él produce los cambios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pregunto, ¿tiene relevancia el significado? ¿Tiene relevancia el que entendamos que estamos diciendo de forma pública a través de ese acto de obediencia, yo estoy dispuesto y me someto a buscar precisamente que no sirvamos más al pecado? Ahora, no tiene ningún ámbito mágico, ¿verdad? El bautismo de decir, bueno, ya no vas a volver a pecar jamás. Eso tiene que ver con nuestra voluntad y disposición. Y no hay cristiano en esta tierra que no haya sido seducido al pecado en alguna o varias ocasiones, porque estamos en este cuerpo. Pablo hablaba de él, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en Cristo tenemos oportunidad, no para obtener una salvación nuevamente, sino para tener una comunión correcta con Dios nuevamente a través del arrepentimiento. Porque los cristianos, ¿verdad?, tenemos que mostrar ese arrepentimiento a nuestro Dios. Así que a través de la forma en que el creyente expresa que ha experimentado un cambio espiritual en el momento de su conversión y una convicción madura que busca el cambio a través de la obra del Espíritu Santo en él, y sabemos que conforme se han adulterado las doctrinas cardinales, como en el caso del bautismo, como fue esto precisamente a partir del siglo III o IV, algunos movimientos herejes dejaron la forma de inmersión como el modelo del bautismo. Dejaron la forma de inmersión. 4. La autoridad bíblica. La autoridad bíblica. Al igual que la Santa Cena, se dio la ordenanza ¿a quién? A la iglesia. Ahí en Mateo 28. Porque no le está diciendo exclusivamente a Pedro, no le está diciendo exclusivamente a Juan, sino dice y todos, ¿no? Y con respecto a precisamente esto, sabemos que esa autoridad es una autoridad conferida a la iglesia. La iglesia es comisionada a evangelizar, ¿cierto o no?
¿Y por qué a veces el hecho de evangelizar solamente se piensa o se destina a ciertas personas en la iglesia, sino cuando todos estamos comisionados? Estamos comisionados a ser discípulos. Estos discípulos son aquellos que han dado evidencia de su fe y entonces bautizarlos. Algunos alegan que el eunuco no pasó bajo la autoridad de la iglesia. Puedo decirles algunos argumentos escriturales. Primero, fue, ¿verdad?, conferida por el dueño de la iglesia, que fue Jesús. Y Jesús, ¿verdad?, aunque delegó esa autoridad a la iglesia, él tiene potestad de delegarla a alguien más en forma especial y en ese tiempo. Y la delegó a Felipe, pues fue el que le mandó, ¿verdad? Ve allá, camino de Jerusalén, que desciende a Gaza. Y entonces dice que se acercó al eunuco y entonces le empezó a hablar y a testificar. También, hermanos, en los albores de la iglesia, todavía el Señor hablaba a algunas personas de forma especial, como lo vemos en este caso. Pero también se infiere que Felipe, a quien por medio de la imposición de manos y por la cantidad de creyentes que sumaban miles en ocasiones, allá precisamente cuando se les impuso las manos para que fueran ellos diáconos y servían las mesas, aunque no lo menciona, ¿verdad?, también ayudaban a bautizar. ¿Por qué lo podemos inferir? Piensen en esto. ¿Cuántos creyeron en el día de Pentecostés? ¿Cuántos dice la Biblia? 5,000, ¿verdad? Y eso que nada más decía que contando a los varones, ¿cuántos de ellos pudieron haber seguido la obediencia a la ordenanza de ser bautizados? Muchos de ellos. Pero no se iba a dar abasto. Estaban los otros, ¿verdad?, los otros apóstoles, y entonces bautizaban de esta forma. Imaginen el impacto en la sociedad con respecto a eso. Ver filas de creyentes en el río Jordán, quizás en fuentes, no lo sabemos, pero siempre con la forma bíblica de bautizarlos y sumergir abajo del agua. Piensen en ese impacto donde entonces la gente dice, ¿qué es lo que está sucediendo con estos? ¿Y por qué ellos están mostrando un cambio de vida y están rechazando toda religión pasada, la cual sus padres les habían heredado? Regresaban a sus casas gozosos, cantando alabanzas, manifestando ser creyentes, seguidores de Cristo, y se pusieron bajo la mira precisamente de todos los que aborrecieron a Jesús. ¿Nos imaginamos esto? Ahora, hermanos, esto de la imposición de manos tiene que ver precisamente con una, vamos a decirlo así, es una autoridad delegada por la iglesia para bautizar a ciertas personas. Y en este caso, cuando la iglesia ordena a su pastor, está también delegando y dándole la confianza para que lleve a cabo este acto. Por eso a veces también dicen, bueno, ¿puede un pastor no ordenado bautizar? Si la iglesia, ¿verdad?, y las circunstancias llegasen a suceder de esta forma en la cual no hay a la mano, ¿verdad?, alguien que sea ordenado y que pertenezca a una iglesia como una iglesia enviadora, pues se le entrega esa responsabilidad, ¿verdad?, a través de la membresía local. Los misioneros tienen que llegar a este punto, porque no llegan a un lugar en el cual haya una iglesia que a veces soporte esto, y a veces, e incluso, ¿verdad?, los misioneros no pueden estar diciendo, hermanos de la iglesia que me enviaron, ¿verdad? Y ahorita, pues, el hermano Chivo en su momento fue enviado, y hermanos, pues tengo 2 candidatos y necesito su autorización para bautizar. No se refería a eso. Él lo bautizaba porque estaba convencido que se le había delegado y depositado confianza, porque él, ¿verdad?, precisamente conocía la Escritura. Así que, hermanos, la autoridad bíblica es la autoridad. Y esto es inminente cuando un misionero abre una nueva obra y la congregación aún no se consideraba como una iglesia local. Sin embargo, se le ha delegado esta autoridad por la iglesia que le envió. ¿Y quién lo ordenó? O quien lo llamó también al pastorado, bueno, quien llamó es el Señor, pero quien lo ordenó al pastorado para que lo haga, poniendo la iglesia su confianza de que respetará estos elementos escriturales. El bautismo no es para pertenecer a una iglesia, esto es solamente un privilegio adquirido, porque los que fueron bautizados se añadieron a la iglesia, pero no es el fin,
no es la inscripción. Esto es un privilegio, pero déjeme decirle algo, hermano, es un gran privilegio. Es un gran privilegio pertenecer a una iglesia en la cual usted, como hijo de Dios, va a poder expresar, ¿verdad?, su punto de vista, su voto, y va a poder apoyar, precisamente que la iglesia se siga conservando sana. Además, es un privilegio adquirido porque es una muestra de la identificación en un solo espíritu, una identificación plena de las doctrinas que sostenemos. El bautismo no salva, no limpia pecados, pero es una identificación plena de las doctrinas que sostenemos. Por eso, los pastores, ¿verdad?, y en mi caso, yo sostengo que alguien que viene de una congregación diferente, que no sea bautista, debe de rebautizarse, porque entonces no solamente está obedeciendo, ¿verdad?, en este aspecto, bueno, esta ordenanza es primeramente con el Señor, sino sujetándose, identificándose con la doctrina que profesamos. Está diciendo, yo voy a respetar y además tengo la convicción de que estoy en la verdad. Es decir, yo me voy a sujetar a esta iglesia en ese aspecto. Si no lo hace, pues en realidad, hermanos, aunque pueden decir, bueno, es que quizás no sea una iglesia por la que vengo, no sea bautista, pero pues es muy bíblica. Pues sí que me decirle que tiene diferencias doctrinales también. Y que al no hacerlo, ¿verdad?, simplemente está aceptando que todavía, ¿verdad?, quizás está aceptando esas doctrinas que nosotros no sostenemos. 5, y es la última, la fórmula bautismal. Queda muy bien establecido por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Hay algo más añadido? ¿No anotan algo más? No hay nada más. No hay absolutamente nada más, porque este es un reconocimiento exacto de la intervención de la Trinidad en la salvación del creyente. El Padre, ¿verdad?, podemos decir, planeó, el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo convence, aunque los tres son unos, ¿verdad?, y todos participaron de forma conjunta. Aunque todos siendo uno, su manifestación es trina, y esto hizo posible la salvación. Cuando un creyente se bautiza, es inherente, y lo debemos enseñar así, es inherente su convicción de seguir al Señor. ¿Por qué? Porque se ha convertido en discípulo. Y la fórmula bautismal es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un movimiento pseudo cristiano que se llama Solo en Cristo o Solo Jesús. Y ellos afirman bautizar solamente en Jesús, sin la fórmula bautismal del Padre o del Espíritu Santo. Ellos sostienen esto. Y en realidad no son los únicos. Los unitarios también precisamente sostienen parte de este tipo, hasta donde yo tengo entendido, tipo de doctrina. Es incorrecto, porque la identificación es con nuestro Señor en toda su plenitud de la Trinidad. Termino. El Espíritu Santo garantiza nuestra filiación. Como hijos de Dios, nada nos puede separar. El Espíritu Santo garantiza nuestra filiación. Él nos ha sellado como hijos de Dios. Y nada nos puede separar del Padre. Pero es necesario mostrar un compromiso de comunión con los que se bautizan. ¿Por qué? Porque les estamos diciendo, estamos gozosos de que ahora sean parte de nuestra congregación. Estamos gozosos de que ahora se ha manifestado en este paso de obediencia tu convicción de haber sido salvo por el Señor, de haber alcanzado gracia. Así que, hermanos, esto lo puedo tomar precisamente como un punto de partida para que tengamos una responsabilidad mutua de mostrar comunión con los que se van a bautizar. Así sean, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? Pues puedo decir, son ahorita mayoría los de las misiones los que se van a bautizar. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque en realidad las misiones están creciendo y gracias a Dios. Nosotros estamos creciendo y va a haber un momento en que también vamos a bautizar y a veces no lo hagamos
en un balneario. Tenemos aquí precisamente una pequeña alberca, ¿verdad? Y hemos bautizado. No, la Biblia no habla y no es un elemento el tiempo. ¿Qué es lo que determina? La convicción. Eso es lo que determina. Y que entiendan el significado del bautismo. Su conexión que van a tener con Cristo primeramente como su Señor y la conexión que van a tener posteriormente con la iglesia serán hermanos. Ellos pertenecerán a un cuerpo local, no aislado de las demás iglesias en Cristo, porque tenemos comunión con otras iglesias bautistas, no vamos a estar aislados, ¿verdad? Por lo que les invito, hermanos, ¿verdad? Y los que nos oyen, hermanos que nos oyen, les invito a que participen precisamente de este acto que ya viene próximo para estar presentes con aquellos que van a dar este paso de obediencia. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú, mi Dios, nos has permitido, Señor, aprender que a través, Señor, del bautismo, que es un acto público de nuestra fe, pero también es una manifestación pública de tener una disposición completa, Padre Santo, de morir al pecado y de resucitar a una vida nueva. Una vida en la cual entendemos, Padre bendito, en la cual tenemos que poner, Padre Santo, en toda nuestra mente y fijar, Señor, nuestra voluntad en la dirección del Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu Padre Santo nos ayudas a entender que el bautismo no es solamente un paso por cumplir, no es solamente un requisito para permanecer en la iglesia, que en realidad, Padre Santo, como lo hemos dicho, esto es un privilegio, pero sí, Padre Santo, es una identificación, Padre bendito, contigo, con tu Hijo Jesucristo, de su muerte, sepultura y resurrección. Gracias, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, te pido que tú, Padre Santo, elimines todo problema, toda traba, toda situación que pudiera obstaculizar que nuestros hermanos, Señor, se lleguen a bautizar. Dales, Padre Santo, al pastor Enrique, al pastor Emanuel, palabras, Señor, de las cuales, Padre Santo, ellos puedan ejercer, Señor, buena influencia, Señor, de convicción para quien, Señor, va a dar este paso. Pedimos tu bendición y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre Santo, que estés con nosotros. Sabemos que lo estás todos los días hasta el fin del mundo, Señor, pero Padre Santo, que nos ayudes a nosotros a convencernos de este hermoso hecho, que ni el desánimo ni las preocupaciones nos hagan pensar siquiera un mínimo de que tú, Señor, estás lejos de nosotros. Por el contrario, que nos afiancemos cada día más. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.